Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este Salmo 110, en el que está, como en toda la Escritura, condensada la historia de la humanidad, expresa o tácitamente, a través de un personaje central llamado Jesús de Nazaret, que en el año 33 de nuestra era nos cuenta este salmo, fue recibido en el reino de los cielos con todos los honores después de haber enfrentado a Satanás y todos sus demonios en esta tierra y haberlos vencido como hijo de hombre con la palabra de Dios en el desierto y en la cruz. Una vez hubo resucitado, venciendo a la muerte con poder y habiendo dado pruebas indubitables durante 40 días acá en la tierra a sus discípulos acerca de su resurrección, subió a los cielos y allí fue coronado como rey e investido como sacerdote en el año 33 de nuestra era por nuestro Padre Celestial. El cielo no necesita un rey. No era que el cielo necesitara un rey. Ni lo necesitó, ni lo necesita, ni lo necesitará. El cielo no necesita un sacerdote. No era que el cielo necesitaba un sacerdote. Es la tierra la que necesita un rey. Un rey justo que la gobierne con justicia. Es la tierra la que necesita un sacerdote completamente santo, que le enseñe como santo a cada ser humano que disponga su corazón lo que realmente es la santidad. La santidad no puede enseñarse con conceptos humanos por el hombre, sino que tiene que ministrarse con el poder del Espíritu Santo por Jesucristo en cada persona que disponga su corazón, que quiera vivir en justicia y en santidad en medio de esta tierra que del huerto del Edén quedó tan corrompida. El cielo no necesita un rey, ni lo necesitaba tampoco. El cielo no necesita un sacerdote, ni lo necesitaba tampoco. Es la tierra la que necesita un rey justo. Es la tierra la que necesita un sacerdote completamente santo. Pero Israel nunca pudo parir, nunca fue capaz de dar a luz con genes humanos a un rey
completamente justo, mucho menos a un sacerdote perfectamente santo, sencillamente porque estos genes humanos de Israel como nación, al igual que los de toda la humanidad, venían contaminados con la maldad desde el huerto del Edén, y por ello fue necesario utilizar en Israel a una virgen para que concibiera por obra y gracia del Espíritu Santo y poder ahora sí parir Israel, dar a luz a este varón perfecto. Jesús descendió desde el cielo a través de una virgen israelí llamada María con una misión, y fue la de crear un ejército. Los reyes necesitan ejércitos. Los sacerdotes necesitan creyentes. Él descendió desde el cielo para crear un ejército de creyentes que por la fe pudieran seguir sus enseñanzas obedeciendo la Escritura con el propósito de enfrentar batallas espirituales para vencer a Satanás y sus demonios completamente. Cada ser humano que disponga su corazón, al igual que Jesús lo venció en el desierto y en la cruz. Israel significa el que lucha con Dios, y con Él del lado nuestro, la victoria está asegurada. Es decir, no luchamos como al garete, como a la aventura, como a ver si de pronto pudiéramos vencer. El Señor nos dice, déjate dirigir, pelea de este lado, de este ejército, de mi ejército, y la victoria ya está garantizada, pero déjate dirigir en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Aprende a ser completamente dependiente de mí. Pero si Israel significa el que lucha con Dios y con Él, con el Todopoderoso del lado nuestro, la victoria está asegurada, nosotros debemos echar mano de la comunión con el Espíritu Santo a través de la oración. Es por eso y para eso que ahora ustedes y yo estamos aquí. Es por eso y para eso que fuimos creados. Y es por eso y para eso que con su gracia divina, Él se ha manifestado a cada uno de nosotros, hablándonos cada día desde su corazón al nuestro. Y de pronto somos conscientes de esta realidad, empezando a sentir el peso de la responsabilidad ineludible que nos fue delegada. Es que al convertirnos en creyentes, inmediatamente y casi sin darnos cuenta, pasamos a formar parte de un ejército, el ejército de Dios. Sin previo aviso sucede todo esto, precisamente por la urgencia que requiere definir y decidir nuestro destino eterno para la salvación de nuestras almas. Él se puso al lado nuestro como poderoso gigante, desplegando todo su poder, primero para llamar nuestra atención y luego para prepararnos mientras nos respalda en el desarrollo de esta batalla. De pronto, y casi sin darnos cuenta, Él nos ha convertido en miembros del ejército de Dios. Ahora resulta que venimos a ser, para nuestra propia sorpresa, soldados de Jesucristo. Usted y yo, que pensábamos hace unos instantes que éramos personas
comunes y corrientes, resulta que no somos comunes, ahora no lo somos. Ahora no somos comunes, mucho menos corrientes. Usted y yo, es necesario que usted interiorice cada vez más esta realidad. Somos soldados de Jesucristo y es mejor que esté enteramente dispuesto, completamente dispuesta a prestarle a Él hoy atención, porque hoy Él quiere darle unas órdenes, prestarle atención a las directrices, a las orientaciones, que aquí son órdenes de aquel que nos llamó, que nos enfiló y que quiere prepararnos para darnos la victoria. Disponga su corazón, por favor, en este día y aproveche esta oportunidad. Es por eso que Él nos habla como nadie más lo hace. Y si nos disponemos, nos va a dirigir como nunca nadie más lo podrá hacer. Hoy esté dispuesto, dispuesta para Él, porque Él quiere hacernos más que vencedores. Ahora usted y yo estamos del lado correcto de esta historia. Comprometámonos a ser más que vencedores del lado de nuestro Señor Jesucristo. Comprometámonos a pelear esta buena batalla de la fe. Les recuerdo, la victoria está garantizada. Por favor, usted solo dispóngase y comprométase con Él. Hoy oro, Señor, para que nos asistas, para que nos aconsejes, para que nos respaldes, para que nos dirijas y nos ayudes con todo tu poder, porque somos tus soldados. Y ya estamos aquí. De pronto nos encontramos batallando. De pronto nos encontramos en medio del fragor de esta lucha y no entendíamos para qué nos creaste, por qué nos sucede lo que nos sucede. Pero has venido hablando a nuestro corazón y ahora nos disponemos completamente para que hoy hagas con nosotros tu divina, preciosa y perfecta voluntad. Por favor, somos barro en tus manos, tú eres el alfarero. Hoy háblanos en sueños, en visiones, en experiencias sobrenaturales. Hoy háblanos a través de la creación. Hoy háblanos a través de las personas de las que nos has rodeado, pero sobre todo hoy háblanos a través de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, nos cubrimos con la sangre del Cordero y nos declaramos en bendición y victoria para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, 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 amén. Dios les bendiga. Hoy ajustamos 188 días de estar analizando este Salmo 110. Voy a abrir mi corazón. Me puse a leer con detenimiento Génesis y enfoqué toda mi atención entre los capítulos 12 y 25. Por favor, haga usted ese ejercicio, acompáñeme en este ejercicio, pero pues recuerde que si no se ha leído todo el libro de Levítico, debe leerlo. El sacrificio hay que hacerlo, y no es
unos capítulos de Levítico, ni hasta la mitad. El sacrificio debe ser completo. Pero centré mi atención en los capítulos 12 al 25 de Génesis, que es donde está la vida de Abraham, y terminé asustado después de más de 25 años de estar leyendo y estudiando la Biblia. Porque de pronto me pareció descubrir información que durante 25 años no fue que nunca leí, sino que es nueva para mí. La Biblia tiene eso. Cuando usted lee la Biblia y lee la Biblia, usted dice, pero yo ya había pasado por este pasaje y ¿por qué yo no había entendido esto? Pues es que todo tiene su tiempo. Y estoy un poco asustado, su merced. Hoy voy a decir cosas salidas de tono, pero yo no me metí en esto para que podamos entender cómo presentarle a Él de la manera correcta el sacrificio de sacrificios. Usted metió aquí lo de la... Hay dos imágenes nuevas que mi hija incluyó acá. Nos vamos a demorar no sé cuánto tiempo en estas dos imágenes nuevas que anteceden al sacrificio de Isaac. Pero la idea surge a raíz de la lectura del día de ayer. No era que no estaba leyendo la Biblia, es que me puse a hacerlo como me gusta hacerlo, rayando la Biblia y haciendo flechitas y escribiendo cosas. Esta es la nueva imagen y yo voy a anunciarles desde ahora algo. Mañana no vamos a hacer devocional porque a Dios gracias en esta espera nuestra durante tanto tiempo, ya casi para 25 años. Mi hijo tiene 22 años, aquí se va a cumplir lo mismo, porque el Señor me hizo una promesa a mí tan pronto mi hijo nació. Son raras las vidas de Abraham y la mía. Pero quiero hacer una amalgama. Es que el Señor me regaló un sueño tan pronto mi hijo nació. A Abraham se le regaló una visión 25 años de que el hijo naciera. Esto es raro. Pero a mí el Señor me regaló una visión, un sueño, tan pronto mi hijo nació, porque mi hijo nació con paladar hendido y leporino. Y yo vi a mi hijo completamente bien en el sueño, y mi hijo me dijo, papá, Dios lo llamó para que usted sea un intercesor, y quedé despierto. Entonces quedé, con este Dios nuestro sucede algo. Él vivía haciendo carambolas a 2 o 3 bandas, o vivía haciendo moñona. Los que alguna vez jugaron billar, o los que jugaron tejo entenderán que con una sola palabra o de un solo tiro o en un solo momento se matan 2 pájaros de un solo tiro o se gana 2 o 3 puntos en el mismo momento con un solo ejercicio. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Porque me dijo esa vez, primero me sorprendió ver a mi hijo completamente bien, pero al mismo tiempo me dijo, a través de mi hijo viéndolo completamente bien, que me había llamado para ser intercesor. Estoy hablando de cuando mi hijo nació, eso hace 22 años. ¿Y por qué mañana no va a haber devocional? Porque mañana se hace una jornada de cirugías aquí en Yopal y mi hijo pues está ahí enlistado, ya está ahí en lista de espera. Tenemos que salir muy temprano y estar allá pendientes. Por eso mañana no va a haber devocional. Pero pues su merced pensó que se iba a librar de mí. No. Como hoy mañana no va a haber devocional, hoy lo voy a hacer de una vez. Y usted dirá, ¿y esto hasta qué horas nos fuimos? No sabemos. Yo voy a explicar acá lo que el Señor
me ha venido mostrando, y si en el ejercicio que estamos haciendo su merced tiene que salir, no hay problema, no hay dificultad, le entendemos completamente. Entonces vean, el sacrificio de sacrificios es aprender a esperar en Dios. Y una buena noche el Señor llamó a Abraham fuera de su tienda, fuera de su habitáculo, y le dijo, mire las estrellas del cielo, ¿quiere un hijo? Sí, padre. Bueno, cuente las estrellas. Si las puede contar, ese es el Dios que tenemos. Es un Dios exagerado, exagerado. Se le va la mano. Lo que le estaba pidiendo a Abraham era uno. Y él, este argumento lo responde con un si las puede contar. No hay números naturales, no hay un número para poder decir cuántas estrellas hay en el cielo. Así le contestó, o fue que le entendió a su manera, porque los pensamientos de Dios no son los nuestros. Eso nos dice Isaías 55. Algo pasó ahí. Le dijo uno. Y Dios dijo, mire las estrellas del cielo, a ver si las puede contar. Así será tu descendencia. Y Génesis 15:6 define el fundamento de nuestra fe. Y creyó a Jehová Abraham y le fue contado por justicia. Es justo creerle a Dios, porque Él no es mentiroso. Lo que es injusto es creerle al diablo, que es padre de toda mentira. Pero lo justo aquí es creerle a Dios. Por eso estamos en este devocional. Por eso hacemos lo que hacemos, para afirmar nuestra fe, para confirmarla, robustecerla, fortalecerla, cimentarla y emplearla correctamente en todo tiempo, en todo momento y en todas circunstancias, sobre la base de una palabra, la palabra de Dios, la palabra que Dios le había dado a Abraham. Era muy sencilla, muy básica. Esa vez no había Biblia. La palabra era, le voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo. No había más Biblia esa vez. Eso era lo que había de Biblia hasta Génesis 15:5. Había una promesa y había un compromiso de parte de Dios. Con una palabra, le voy a dar hijos como las estrellas del cielo. Y él creyó esa palabra y le fue contada por justicia. El problema, y aquí es donde viene el sacrificio de sacrificios, en la espera. Voy a dar información que el Señor comenzó a darme, que ya estaba en la Biblia de siempre, pero que yo hasta ahora me detuve con detalle, pero con mucho detalle, a escudriñar, a esculcar, a fisgonear. Y le voy a decir cosas acá que seguramente su merced no va a estar de acuerdo. Pero es que esto es lo que pasa cuando uno escudriña la palabra. Le voy a dar esos detalles. Cuando Abraham recibe la promesa, él ahí tiene 75 años. Por favor, anote estas cantidades. Sara es 10 años menor que Abraham. Eso quiere decir que si Abraham tiene 75, Sara tiene 65. Y usted dice, pero yo sabe lo que usted se pone a decir unas cosas y a dar tantas vueltas. Tengo que preparar el ambiente, mostrar el contexto para poder primero entender
y comprender esta información de la manera correcta y luego sí, a través de los textos, mostrar lo complicado que es presentar este sacrificio de aprender a esperar en Dios, que es el sacrificio de sacrificios, porque pasa el tiempo y las cosas no pasan. Pero bueno, me voy a devolver. Recuerden que estamos en el libro de Levítico, plantados sobre esta columna estructural de los sacrificios, que es a través de lo cual Dios trabaja para transformar nuestra identidad. Cuando Abraham recibe la promesa tiene 75 años. Sara es 10 años menor que él. No le voy a dar la cita porque ahí nos embolatamos. Usted lea, acompáñeme en esta lectura de la Biblia desde Génesis 12 hasta Génesis 25. Abraham recibe la promesa a los 75 años y va y la comenta con Sara que tiene 65. Pero a Sara no le ha llegado la menopausia todavía. ¿Por qué digo yo esto? Si la menopausia se cumple entre las mujeres entre los 45 y los 55 años, con un promedio de 50-51. Y usted, John Jairo, nos está diciendo que Sara tiene 65 y no le ha llegado la menopausia en ese momento. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Este otro número. Porque Abraham muere a la edad de 175 años. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esa generación que vino unas generaciones, 2 o 3 generaciones después del diluvio universal, tenía una vida más longeva, tenía una vida más prolongada, es la palabra. Es lógico pensar que si en nosotros ahora, cuando ya se escribió el Salmo 90, y en el Salmo 90 se nos cuenta y se nos dice que la edad del hombre es de 70 años y los más robustos 80, aunque hay algunos tan tercos que llegan a los 90 y otros más tercos todavía que llegan a los 100, pero esos son contados, su merced, con los dedos de la mano derecha y le sobran a uno dedos. Ahora que está escrito el Salmo 90 y que Dios decidió recortar la vida del hombre por causa de su maldad, de su rebelión y de su pecado, es como que Dios hubiera dicho, bueno, si durante 80 años no me quiso prestar atención, ¿por qué me va a prestar atención de ahí en adelante? Ya no me va a prestar atención. Si durante 80 años nunca se convirtió y nunca se consagró y nunca me sirvió, como por qué lo va a hacer ahora que ya no ve, ahora que ya le duelen las rodillas, ahora que vive pendiente de qué pastilla se va a tomar. No sé si me estoy explicando. Dios es muy práctico. Yo lo entiendo porque yo me creo así. Yo no me enredo en cuestiones. Digo, si ya no fue, ya no fue. 80 años es la oportunidad que tenemos nosotros. Pero Abraham tuvo 175 años. Ahora traslademos esa información al vientre de Sara. Es lógico pensar que si nosotros, que solo tenemos 80 años de vida, en el Salmo 90 se fijó ese plazo, a la mujer le llega la menopausia a los 50 en promedio, pues es lógico pensar que en el caso de Sara, a los 65, pues no le había llegado la menopausia. La menopausia tenía que llegarle a ella entre los 70 y 75 años, por poner un número aquí, por decir una cifra, que sospecho. Frente a esto son cálculos matemáticos que yo hago. Si nosotros, que se nos ha fijado un término de 80 años de vida en el Salmo 90, a la mujer le llega la menopausia a los 50 años,
es lógico pensar que Sara, que tenía 65, pues todavía estaba en una edad plenamente fértil. Para esa generación, particularmente para ella. La Biblia no nos dice en qué momento a Sara le cesa la costumbre de las mujeres, pero sí nos lo dice en Génesis 18. Ahora que Abraham tiene una promesa, que tiene una esposa que se llama Sara y que aún está en edad fértil, Abraham dice, ok, no sé cuándo sucederá esto, pero ya tengo la palabra y tengo el compromiso, la promesa de Dios. El problema es que a Sara pasan los años y le llega la menopausia. Tan pronto a ella le llega la menopausia, las esperanzas de Sara mueren en el sentido de creer, bueno, ahí está la otra imagen. Cuando a Sara le llega la menopausia, por favor miren la pantalla del celular, ella piensa que algo anda mal, algo no calza, algo no está funcionando en la mente de ella, en la lógica de ella, como ella piensa que deberían ser las cosas, porque ahí es donde está el problema de nosotros con Dios. Isaías 55 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos, ha dicho Jehová. O sea, resulta que ahora a Sara ya no le cesó la costumbre de las mujeres, y entonces ahora el poder de Dios se quedó corto. O sea, aquí el poder de Dios se echó a pique. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Porque nosotros tenemos una mente natural y una mente orgánica, humana, que nos basamos en la información que nos dan los sentidos y algo que se llama la experiencia humana. Dios no está limitado por nada de eso. Él es el Todopoderoso. Recuerde usted que el universo que existe fue creado de la nada y de lo que no se veía por la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice Hebreos, y Génesis nos muestra que Dios en algún momento comenzó a hablar y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y ahora Dios, todo lo que tiene que decirnos está en la Biblia. Por eso es que el diablo no quiere que usted entre en contacto con la Biblia. Porque el diablo sabe que si entramos en contacto con la Biblia permanentemente, está en serios problemas. Pero ya hablé de en la espera ir a la palabra. De eso ya hablé, hay que ir a la palabra en la espera. Aquí le estoy explicando es lo que sucede en la espera, que desespera y que angustia y que atormenta y atemoriza. Sara dijo, ya no me llegó más esta costumbre de las mujeres, este flujo de sangre, en mi vientre ahora ya no puede haber vida. Luego, la idea fue de Sara.
Y aquí voy a hacer un paralelo entre lo que sucedió con Sara frente a la promesa, frente a la palabra que Dios le había dado a Abraham, y lo que sucedió con Eva en el huerto del Edén, frente a la palabra que Dios les había dado en el huerto del Edén. Y el diablo siempre aparece en la escena. Claro, en Génesis el diablo aparece en la escena porque la Biblia lo muestra. En Sara aparece en la escena porque es la revelación divina la que lo muestra. No es la Biblia, es la revelación divina. Y vamos a decir con Sara hoy acá lo que la Biblia no dice con lo que dice, lo que sí dice la Biblia en el huerto del Edén, en el huerto del Edén. A Eva en el huerto del Edén, el diablo le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eva le dijo, sí podemos comer de todo árbol del huerto, pero no podemos comer de este árbol, porque el día que de él comamos, ciertamente moriremos. Y el diablo le dijo, no moriréis. Ahora voy a ir a Sara. El diablo se presenta delante de Sara y le dice, con que Dios le dijo a su marido que dizque iban ustedes como familia, como esposos, a engendrar multitud de hijos como las estrellas del cielo. Sí, eso fue lo que Dios nos dijo. Pero note usted, Sara, que ya le va a llegar la menopausia, porque el diablo ataca con anticipación, preparando el escenario, preparando el momento. ¿Y dónde está la promesa? Y déjeme decirle, Sara, que si durante todos estos años del matrimonio que usted ha tenido con Abraham, no ha engendrado, seguramente a Eva se le dijo no moriréis, a Sara se le dijo no pariréis. Y Sara con temor dijo, bueno, es que estamos todavía a tiempo. No me ha llegado todavía, estamos sobre los límites. Pero yo espero y aspiro a que la promesa se cumpla. Y el diablo le dijo, amanecerá y veremos. Y se retiró. Un buen día, cuando ya se concreta este asunto y la menopausia se hace real, ahora aparece nuevamente el diablo y le dice, se lo dije. Aquí, Sara, el que tiene la razón soy yo. Y sucedió la misma escena que en el huerto del Edén. La comenzó a convencer, yo no sé si de contado o por cuotas. Pero que la convenció, la convenció. ¿Qué estaba haciendo Dios en el huerto del Edén que no intervino en la tentación? Dios estaba esperando que la primera familia no lo defraudara. Dios dijo, les di una palabra, tienen que obedecerla y esperar en la palabra, sujetarse a la palabra, venga lo que venga y pase lo que pase. Y que el diablo los tiene que tentar, el diablo los tiene que tentar porque yo quiero
que lo venzan. Por eso es tan importante el libro de Job. Porque Job es el único varón en la antigüedad, registrado en el Antiguo Testamento, que vence a Satanás. Oiga, y lo venció sin Biblia. Cuando estemos en el reino de los cielos, me acuerdan mis hijos y mi esposa, buscamos a Job, nos toca felicitarlo. No, pues, venció al diablo sin Biblia, hágame el favor. Se repite aquí la misma escena de en el huerto del Edén. El diablo haciendo su trabajo por 10 años o más. ¿Por qué dice 10 años, John Jairo? Porque 10 años era el tiempo que había ajustado Agar allí con ellos, como familia, como la sierva de Sara. Y comenzó el diablo a decirle a Sara, usted ya no va a tener hijos. Y sabe que es así porque en su vientre ya no genera vida. Entonces bájese de esa nube. Y conversaban Sara y el diablo. Y Sara le decía al diablo, pero entonces, si hay una promesa, la promesa es mentira. No va a haber absolutamente nada acá. Si usted no va a parir, ¿qué cree que va a ocurrir? Pues nada. Y ahí está en la diapositiva Sara llorando y hablando con Abraham. Seguramente dándole la noticia de que ya no podrá engendrar para él. Y el pobre Abraham sin saber qué hacer, porque las posibilidades humanas, por más plata que tenía este viejito, el dinero no le servía para estos menesteres, porque aquí Abraham ya era riquísimo. Pero hay cosas, su merced, para las que el dinero no aplica, pero para todas aplica el poder de Dios. Aquí es donde estamos plantados usted y yo. No tenemos dinero, pero tenemos a nuestra disposición el que todo lo puede, el Dios omnipotente, todopoderoso. Nada lo para, nada lo detiene. No está sujeto absolutamente a ninguna circunstancia, mucho menos a procesos fisiológicos humanos. Pero yo quiero ilustrar con detalle este asunto de cómo el diablo habla en medio de la espera y cómo Dios le permite hablarnos en medio de la espera y por qué este es el sacrificio de sacrificios, porque es ahí donde enfrentamos al diablo, oiga, y tenemos que vencerlo con fe en la palabra que Dios nos dio. Y vienen las dudas. Sara le decía a Abraham, porque esta lucha no fue de un lunes para un martes, ni de un enero para un febrero, ni de un 2025 para un 2026. Esta lucha fue de 10 años, su merced, o más. Primero el diablo convence a Sara de que ya no hay nada, de que se baje de esa nube, de que ya no va a ser mamá, que se le fue la vida detrás de un hombre que no fue capaz de darle hijos, porque algo que el Señor me está diciendo acá, en tiempo real, es que el diablo logró convencer a Sara
en medio de este ataque, de que la infértil no era ella, sino él. El diablo le dijo, pues usted tuvo una vida normal y siempre tuvo su vida y su vientre dispuesto, y usted es una mujer sana y es muy hermosa, Sara. ¿No será que el problema más bien era del viejito, de su marido, que el infértil es él? ¿No será eso? Y todas estas dudas la asaltaban a ella. Y el diablo le llegó a decir, ve que usted no pudo ser mamá por culpa de él, que es el infértil, no es usted. Sara, si usted se hubiera casado con otro hombre, hubiera podido disfrutar del privilegio de ser mamá y de haber amamantado a un niño en su seno, o varios. Pero se puso a prestarle atención a este individuo y ahora le llegó la menopausia, le llegó la vejez y el tipo anda como loco, dizque rumbo a una tierra prometida y caminando toda la vida ustedes. Yo quiero ilustrar aquí todo lo que el diablo dice. Sé cómo el diablo ataca. Sé cómo el diablo habla porque he hablado mucho con él y él me ha hablado mucho a mí, pero ha prevalecido la palabra de Dios. Quien les habla puede recibir un magíster de cómo el diablo habla al ser humano y por eso puedo hablar con propiedad. No fue que me lo contaron, es que he vivido la experiencia, pero hoy no es el día para contar este tipo de testimonios. Vendrán otros escenarios. Ahora Sara, con la vida vuelta a un 8, porque no pudo ser mamá, ya en medio de su vejez, de edad avanzada, dice la Biblia, vive teniendo serios conflictos con Abraham, porque ella, al igual que la mujer de Job, es el instrumento del diablo para destruir la fe de Abraham. Y entonces el argumento de Sara es, ya no puedo ser mamá porque ya mi vientre no puede generar vida. Me llegó la menopausia. Luego, Dios es mentiroso. Luego, vamos detrás de una promesa y no sabemos, usted dice que vamos para una tierra prometida, pero siempre vamos de camino. ¿Qué tal, Abraham, que todo esto sean locuras suyas simplemente? ¿Usted ha visto a Dios, a ese Dios que le habla? No, no lo he visto, pero lo puedo oír. Bueno, y entonces yo, ¿por qué no lo puedo oír como usted lo oye? Mujer, es que tú no dispones tu corazón de verdad. Es que te falta todavía orar más, ayunar un poco, tener estas introspecciones donde uno desee lo fiel y lo verdadero, donde deje de pensar tanto en lo temporal y lo pasajero para pensar en lo trascendente y eterno, donde uno deje de pensar tanto en lo vanidoso para pensar en la bondad, en la fidelidad, en la misericordia. Usted, Abraham, siempre con sus historias y sus cuentos, pero hemos venido a parar al punto donde ya no soy mamá y no lo voy a hacer nunca. Voy a morir sin el privilegio de saber lo que significa ser madre. No hable así. Dios me dio una promesa y la promesa debe cumplirse.
Sara ya no creía. Abraham seguía creyendo a pesar de los ataques del diablo a través de su esposa a su fe. Esta lucha duró 10 años. 10 años. 10 años en que Sara decía no y Abraham decía sí. Diez años en los que Sara decía, nunca voy a ser mamá. Y 10 años en los que Abraham le decía, la promesa de Dios prevalece por encima de todas las circunstancias nuestras. Pero ¿cómo, Abraham? Y Abraham le respondía a su esposa, no lo sé. Pero que Dios lo hará, Dios lo hará. De momento Sara quedaba sola y adivine quién aparecía nuevamente. Ya me adivinó. El que siempre se las arregla para aparecer. El que crea todos los escenarios para el caos y la confusión. Para el temor, la angustia, la tristeza y la duda. Y el diablo le decía a Sara, oiga, su marido sí es terco, ¿no? ¿Por qué no desiste de esa locura? Está claro que si usted ya no le puede engendrar hijos, entonces, ¿cómo se va a cumplir la promesa? Dizque promesa de Dios, dizque palabra de Dios. Ustedes los seres humanos siempre creyendo que hay un Dios que les habla, cuando la realidad les muestra otra cosa. Sara o su marido está loco, o el Dios en el que él dice creer es un mentiroso, porque la evidencia y la realidad así no lo comprueban. Sara, ¿tengo o no tengo la razón? ¿Y qué cree que le decía Sara al diablo? Tiene, tiene toda la razón. Oiga, la conversación entre Eva y Satanás en el huerto del Edén, no sabemos cuánto tiempo duró, no sabemos cuánto se demoró el diablo en convencerla, pero la convenció bien convencida. Aquí sí se nos muestra que fueron 10 años. 10 años. Y en estos 10 años, el diablo que quería que Abraham dejara de creer en Dios y quedara completamente perdido, imagínense, iban de camino a la tierra prometida, ahora aparece una promesa que no se cumple, y si la promesa no se cumple y Abraham se rinde, pues hubiera quedado completamente perdido. Lo que el diablo estaba buscando, es lo que el Señor me está diciendo acá, es que Abraham, así como le había creído a Dios, mirando el firmamento en una noche estrellada, ahora le creyera al diablo a través de su esposa al ver la realidad que los asistía ante la aparente imposibilidad de que la promesa se cumpliera. El mérito de Abraham es que él nunca dejó de creer en la promesa. A pesar de la realidad que asistía a Sara, Abraham siguió siempre creyendo que Dios lo iba a hacer. ¿Dónde estuvo el error? En el año 10.
El diablo se cansó, porque el diablo también se cansa, Dios no, pero el diablo se cansa. El diablo se cansó y al año 10 dijo, este Abraham no renunció a la promesa. ¿Cómo le hacemos? Le preguntó a uno de sus demonios o a varios. Hicieron una asamblea de demonios. Satanás y sus demonios. Y cada demonio, bueno, ¿cómo hacemos? Porque definitivamente el plan A era que Abraham renunciara a la palabra, a la promesa de Dios. Ya tenemos convencida a Sara completamente, dijo un demonio en esa asamblea. Y el diablo dijo, sí, pero es que de poco y de nada nos ha servido tener convencida completamente a Sara. Si aquí el que habla con Dios es Abraham, necesitamos que deje de hablar con él. Y que deje de andar siguiendo estas ideologías extrañas que él dice que vienen dizque del reino de los cielos. Y lo hemos atacado a través de su esposa, al igual que lo hicimos con Adán en el huerto del Edén. El problema es que en el huerto del Edén Adán sí le hizo caso a la mujer, y acá no ha sucedido eso. Otro demonio dijo, ahí es donde está el secreto del éxito. Tenemos que hacer que Abraham le haga caso a la mujer, pero no renunciando completamente a la promesa, sino parcialmente. La propuesta de este demonio le pareció interesantísima a Satanás y le dijo a todos los otros demonios, silencio. ¿Cómo es? ¿Qué está planeando usted? Y le dijo, es muy sencillo. Él está empecinado en la idea de que dice que va a ser padre de muchedumbre de gentes. ¿Es así o no es así? Ya durante todo este tiempo no pudimos lograr que renunciara a eso. Si en 10 años no pudimos, todo el infierno no pudo lograr esta realidad de que renunciara a esa promesa, el tipo ya no va a renunciar. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Todos los que van a ser habitantes del infierno, que están aquí en la tierra ahorita con nosotros, dijeron, estamos de acuerdo, pero entonces, ¿cómo desenredamos este nudo? Ese demonio, aparentemente más sabio o más inteligente que los otros, les dijo, la forma de hacer renunciar, no totalmente, sino parcialmente a Abraham de la promesa, es que él crea que sí va a ser padre él, pero no en Sara, sino en Agar. ¿Y qué lograríamos con eso? Lograríamos que cuando la promesa se cumpla, la promesa real se cumpla, porque si Abraham no ha renunciado a la palabra ni a la promesa y la atesora en su corazón, Dios le va a contestar a él sí o sí. Lo que vamos a lograr es que con anticipación nosotros vamos a manipular una simiente, la de Agar y Abraham, para hacerle daño a la descendencia de la promesa verdadera. Yo no sé si lo estoy diciendo bien. Y entre todos allá hablaron, uno decía una cosa y otro decía otra, y el diablo dijo, pues del ahogado el sombrero. Porque si seguimos dando vueltas, yo no sé en cuánto tiempo, y Abraham con esta fe inquebrantable, recuerden que el que lo asiste a él es el Todopoderoso, el mismo que nos sacó a nosotros del cielo con su poder. Entonces, muchachos, del ahogado el sombrero, manos a la obra.
Y un día el diablo se dio unas vueltas por la tienda de Abraham esperando que Abraham se fuera a ofrecer sus sacrificios y a hacer sus oraciones, a tener intimidad con Dios como solía hacerlo. Y Sara quedó sola y el diablo le dijo malos días, porque el diablo no puede decir buenos días, ¿sí? El diablo habla en negativo. Y se dio cuenta que Sara estaba llorando. Y Sara saludó al diablo diciendo, malísimos días, hoy me siento peor que de costumbre, porque no has podido ser mamá y ya no vas a poder ser mamá nunca. Por eso, pero es que ahora estamos teniendo serias discusiones con Abraham por sus locuras de la fe. Eso que él llama fe, que a la hora de la verdad y aterrizado en nuestras circunstancias, yo no sé ni para qué sirve si no pude ser mamá. Buen punto, le dijo el diablo. Pero sabes que yo creo que este tipo, este marido tuyo es de admirar. Y Sara le dijo, ¿por qué lo dice? Si usted nunca me había hablado así de él. Porque tiene algo que llama fe que es inquebrantable y yo frente a eso me causa admiración y respeto. Pero ya que él, Sara, está empecinado en esta idea de que va a ser, porque Dios le cambió el nombre, dice que padre de multitudes, te hago una pregunta. Cuando él dice que Dios le habló a él, le dijo en qué mujer iba a engendrar esos hijos. Sara dijo, pues no le dijo, pero por lógica se suponía que era en mí. Perfecto, Sara, pero está claro que ya tú no puedes tener hijos. Entonces es muy posible que sea en esa jovencita que me acabó de traer un café. Pero, ¿cómo por qué? Satanás, es ilógico. Tengo un plan, dijo el diablo. Sabes que muchas mujeres mueren en el parto. En ese momento el corazón de Sara saltó y se llenó de emoción, porque el diablo sabe emocionar a la gente, ilusionarla con ilusiones vanas, con ilusiones que después le van a traer miseria, dolor, angustia y tristeza si se materializan. Frente a las ilusiones del diablo, es mejor que uno se desilusione a tiempo y no que esas ilusiones se materialicen. El asunto fue que Sara se ilusionó y ahora es ella la que le dice al diablo lo mismo que el diablo dijo en la reunión de demonios. Háblame más del asunto. Es muy sencillo, Sara. Si tú no puedes ser madre, porque ya está claro que ese punto no se discute, esa es una verdad irrefutable, quiero que le digas a tu marido que adultere. Quiero que le digas a tu marido que adultere con la muchacha de servicio, con Agar. En ese momento a Sara la asalta en su sentido común un temor. Y
hay un hilo moral que hace que le diga al diablo, pero usted es consciente de lo que me está pidiendo. Sara, ¿es eso o es nada? Porque así habla el diablo, en medio de las circunstancias de la gente. Ahora, vayamos dizque a la promesa de las locuras que te expone tu marido. Dios simplemente le mostró, eso dice él, un cielo lleno de estrellas, y esa noche él cree que le cambiaron el nombre para ser ahora dizque padre de multitudes. ¿Es así o no es así? Sí, así es. Pero ese Dios no le dijo que iba a ser en usted, o en esa promesa la mencionó a usted. No, realmente no. Lo que sí me dijo es que el único nombre que se mencionó esa noche fue ahora ya no Abraham, sino Abraham, que quiere decir padre de... Ah, bueno, pero no dijeron Sara, solo dijeron Abraham, y usted ya no puede ser mamá. Entonces, Sara, le tengo este paquete chileno, pero pues no le dijo que paquete chileno. Dígale a su esposo que adultere con la muchacha del servicio, pero ¿qué ganaría yo con eso? Un hijo, porque recuerde usted que a veces suele suceder que las mujeres mueren en el parto. Atienda usted misma el parto. Atienda usted misma el parto. Que si la muchacha del servicio llamada Agar se muere pariendo al bebé, pues usted lo adopta y sería una madre sustituta, como la del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar en Colombia. Pero de eso a nada, escoja. Y Sara volvió a decir, pues del ahogado, el sombrero. En ese momento venía llegando Abraham nuevamente de regreso, y todo este argumento demoníaco, Sara se lo presenta a Abraham. Y note usted que Abraham no renunció completamente a la promesa, pero a partir de ese momento comenzó a renunciar parcialmente. Y Sara le expone esta argumentación demoníaca a su marido. Y su marido le dice, pues yo no estoy de acuerdo, o sea, no me parece. Pero mi hijo, ya pasaron 10 años. Ya dentro de poco yo me voy a morir y no he podido tener un criaturito entre mi regazo, entre mis brazos. Concédame ese privilegio. Hágame caso, vaya y adultere. Hágame el favor. Mire el diablo lo que hace. Y dice la Biblia que finalmente Abraham cede a las pretensiones, bueno, la Biblia nos dice que a las pretensiones del diablo a través de Sara. Esta es una versión muy de este devocional. Pero realmente eso fue lo que sucedió. Abraham terminó cediendo a las pretensiones del diablo a través de su esposa Sara. Y va y tiene relaciones íntimas. Eso nunca debió suceder. Me acuerda su merced en el reino de los cielos, aunque estas preguntas son vergonzosas hacerlas allá, pero
si es necesario, las hacemos. Me acuerda y le preguntamos al Señor en el cielo, Señor, por allá en un devocional nos dijeron que no estaba en tu agenda que Abraham adulterara con su muchacha de servicio. ¿Es cierto o es falso? Yo aspiro y espero que el cielo nos diga, pues por eso mandé escribir en uno de los mandamientos, no adulterarás, expresamente. Eso no estaba en el formato mío, pero apareció en el formato del diablo. Y el problema es que la gente vive su vida entre creerme a mí y creerle a Satanás. A veces escogen creerle a Satanás, a veces escogen creerme a mí, pero el género humano desde el huerto del Edén, en su gran mayoría, siguen el camino ancho y espacioso de la corriente de este mundo, con el diablo como puntero, enfilándolos a la perdición eterna, a la paila gocha, al mismo infierno. Abraham le dijo a su esposa, no me parece. Y Sara dijo, ¿es eso o es nada? Es que ya han pasado 10 años. Y yo, Abraham, no estoy dispuesta a esperar más. Así fuera solamente por el privilegio de sentir a un pequeño bebé en mi regazo como propio, concédame esa posibilidad. Además, Abraham, porque quiero comprobar que realmente usted es el hombre que es capaz de engendrar. Ay, ahí Abraham se sintió tocado en su ego. Y todos estos eran argumentos satánicos, demoníacos. Porque me ha asaltado una sospecha. ¿Cuál es, amada mía? Le dijo Abraham. Que aquí la infértil no era yo, sino usted. Y la única manera en que usted puede comprobarme que realmente estoy equivocada es si es capaz de engendrarle un hijo a esa muchacha que está lavando la loza. Pero si usted no es capaz de engendrar un hijo en ella, es obvio que nunca iba a engendrar un hijo en mí, y entonces por lo menos tendré el consuelo de aquel que se muere hinchado porque muere sin arrugas. Aunque ya no puedo ser mamá, tendré el consuelo de saber que no era yo la infértil. Y aquí la conversación ya se tornó, imagínense usted, no gris ni turbia, sino completamente oscura. Y Abraham, tocado por todo lo que el diablo le estaba diciendo a través de su mujer, renuncia no total, sino parcialmente a la promesa. Y digo no total porque él dijo, bueno, voy a ser padre de multitudes. ¿Y qué tal que Sara tenga razón? Porque recuerdo que esa noche el único nombre que se mencionó fue el mío cuando Dios lo cambió. De Abraham a Abraham, padre de multitudes. Pero fue en otra visita. Estoy hablando de Abraham. Génesis capítulo 17. Habrán hermanitos aquí que dicen, pero si el ángel de Jehová los visitó después y le cambió el nombre a Sara, pero eso fue 15 años después. Estoy hablando de estos 10 primeros años. Y de la lucha de estos 10 primeros años.
Ahora, Abraham renuncia parcialmente a la promesa porque no renuncia a ser padre de multitud de gente, multitudes de gente, sino ahora es la simiente, es en quien él va a engendrar. Debía engendrar en Sara, porque era la esposa, pero ahora termina engendrando un hijo en Agar. Y Agar, en el año 11 de vivir con ellos, o sea, Abraham recibe la promesa cuando tiene 75 años. A los 10 años, o sea, a los 85 años de Abraham, él se llega, dice la Biblia, a Agar, la esclava egipcia. Y ahí es donde comete el error, por las dudas que la realidad que los asistía como pareja hicieron que estas dudas tuvieran el ambiente ideal para crecer, para florecer y dar su fruto. Los mayores errores que cometemos en la espera es por las dudas que nos asisten. Y en esta espera que desespera, esta espera tenía desesperado a todo el mundo. Hasta el mismo diablo estaba desesperado ya, digo, pero este sinvergüenza no renuncia a esa promesa y ya no lo podemos hacer renunciar. Ahí donde aparece el otro demonio que le acabé de explicar a ellos. Estas son historias muy mías, pero tengo que decirlo de alguna manera, para ilustrarlo de la manera parcialmente correcta. Ahora, en el año 85 de la vida de Abraham, él tiene relaciones sexuales con Agar. Eso nunca debió haber sucedido. Y en el año 86 de su vida nace Ismael. El gran problema es que no sucedió todo lo que el diablo le había prometido a Sara que iba a suceder. Primero, lo que logró el diablo es que Agar se volviera orgullosa por lo que llevaba en su vientre y mirara, dice la Biblia, con desprecio a su señora. Y aquí Agar se constituye en el instrumento del diablo para hacer sufrir a Sara. Y el diablo le dice ahora a Agar: debe sentirse usted orgullosa por ser mamá. Mire esa viejita que la manda, Dios la tiene castigada y nunca pudo tener hijos. No se sujete a ella, no le haga caso. Aquí la que debería ser la esposa legítima de Abraham es usted, Agar. Y Agar le decía al diablo: ¿lo crees? Y el diablo le decía: no solamente lo creo, sino que estoy convencido, porque la prueba indubitable de esto que estoy afirmando es la prueba es esa criatura que el Dios Todopoderoso permitió que se engendrara en tu vientre, porque a veces el diablo tiene un lenguaje evangélico también. Yo debería ser la esposa de Abraham, ¿cierto? Y el diablo le decía a Agar: claro, yo estoy completamente de acuerdo con esa idea. Pierda completamente esa humildad y esa servidumbre que usted tiene frente a Sara. No le haga caso en nada. Menospréciela, ignórela, hágale el feo. Pase por el frente de Agar y refriéguele su barriga en la cara.
para poderla convencer a ella de todas estas sospechas que ha tenido toda su vida, que es una mujer buena para nada. Y Agar, obediente al diablo, hacía todo eso. Eso en el embarazo. Hubo un día que Sara ya no se aguantó más y le dijo a Abraham: no me aguanto más a esta muchacha que cree que porque está embarazada de usted ahora puede venir a humillarme y a volverme la vida a cuadritos todos los días y a cada instante. Abraham le dice: tome la decisión sobre ella que estime conveniente, porque ella es tu sierva. Y este fue casi que el inicio, su merced, de la Primera Guerra Mundial. Pero sí va a ser el detonante casi para la tercera. Ya le explico por qué. Hubo un encuentro de allí en adelante muy violento entre la sierva que se creía la señora y la señora que realmente era la legítima señora, la esposa de Abraham. Y comenzó Agar a increpar y a maltratar tanto a Agar, que la Biblia nos cuenta que Agar huyó embarazada al desierto. Y en una fuente de aguas que después le puso ella el nombre de El Viviente que me ve, en un oasis o en un manantial, la encuentra el ángel de Jehová. Y el saludo que le da es este: Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Son dos preguntas que el Señor hoy puede hacernos a nosotros o a cualquier ser humano. ¿De dónde vienes y para dónde va? Y hay gente que no sabe ni para dónde va. Siempre el hombre sabe de dónde viene, pero no sabe para dónde va. Ahí es donde tenemos que rendir nuestra vida a Cristo. Porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta de entrada al reino de los cielos. Pero bueno, este no es un mensaje evangelístico, sino el de un maestro que está haciendo su mejor esfuerzo por transmitir con información fidedigna unas verdades espirituales muy profundas. ¿De dónde vienes, Agar, sierva de Sara? ¿Y para dónde vas? Ella le dice al ángel de Jehová: vengo de huir de la casa de mi señora porque me vive ultrajando. Y le abrió el corazón y lloró un rato. Y como hace el cielo siempre, muy bien su trabajo, le tuvo paciencia, la escuchó y le dijo: mire, devuélvase delante de su sierva, delante de su señora, pídale perdón y póngase sumisa bajo su mano, obedézcala en todo lo que ella le mande. Y este bebé que llevo en el vientre es el ángel de Jehová el que le pone el nombre, dice: se llamará Ismael. Porque Dios escucha. Y aquí es donde Dios tiene que recurrir a un plan B. Él va a ser padre de multitud de pueblos. De su seno se levantarán 12 reyes. Y regrésese otra vez para allá. Ella se devolvió. Es Sara la que atiende el parto,
con una promesa que el diablo le ha dado, pero el diablo, como siempre, le incumple a la gente, y ahí también intervino la mano de Dios, porque Dios anda moviéndose. Al Señor le hacemos el sándwich siempre los seres humanos, entre su santidad y nuestros pecados, entre su perfección y nuestra imperfección, y Dios moviéndose allí con sabiduría. A nosotros nos ha traído hasta este punto. A Agar, ese día le guardó la vida, y Agar no murió en el parto. Nace Ismael, crece Ismael, completa 12 años Ismael. Esto de la edad de los 12 años es bien interesante. Siempre es a los 12 años, siempre es a los 12 años donde la Biblia marca un punto de quiebre. Le voy a dar un secreto bíblico aquí que descubrí. Los 12 años, los 17 años y los 30 años son puntos de quiebre en la Biblia impresionantes. Y a nuestro Señor Jesús dice que a la edad como de 12 años se le perdió a María y a José en Jerusalén. Lo buscaron durante 3 días sin hallarlo y lo fueron a encontrar en el templo enseñándole de Biblia a los doctores de la ley. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. A los 12 años de Ismael, a los 12 años es que el Señor le pide que sacrifique a Abraham, a Isaac, pero estoy un poco más atrás hoy de ese momento. Crece Ismael y a los 12 años de Ismael, hagamos cuentas. Ayúdenme ahí con matemáticas, por favor. Abraham recibe a los 75 años de su vida esta promesa. Pasa 10 años batallando con esta idea de que Sara y de que y de que ya no va a ser mamá y de que Dios se equivocó y todo esto, y después da el giro de pronto Dios no se equivocó, sino que ella no va a ser la mamá, sino va a ser la muchacha del servicio que es Agar, y que ella pueda atender el parto, porque cabe la posibilidad de que Agar muera en el parto y entonces ella convertirse en una madre sustituta como la del IBE, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aquí en Colombia, y todo este cuento raro. A los 85 años, Abraham se llega a Agar, y a los 86 años de la vida de Abraham nace Ismael. 86 más 12 nos dan 98. 98 años. Lo que el Señor me dijo ayer, y esto es lo que me tiene asustado, y esto lo va a asustar a usted también, esto es normal, es que durante esos 12 años, Abraham había renunciado parcialmente a la promesa, no porque hubiera renunciado a ser padre de multitudes de gentes, sino porque él estaba firmemente convencido de que Sara había tenido toda la razón y que era en Ismael que él iba a ser padre de multitud de gentes. Se lo voy a decir en castizo, en colombiano, en araucano y en casanareño. Abraham vivió 12 años de su vida completamente engañado. No sé si me estoy explicando. ¿Sí transmití la idea o no? ¿Y por qué dice completamente engañado, John Jairo? Porque él estaba creyendo que Sara tenía razón. Ella ya no iba a ser mamá. Y que había engendrado este hijo en Agar,
porque Dios no le había dicho el nombre de una mujer aquella noche en sus 75 años, sino solo había mencionado el nombre de él. Y ahora que Ismael está creciendo y ya tiene 12 años, Abraham cada vez se afianza más en la idea de que la promesa que Dios le dio a sus 75 años se va a materializar toda en Ismael. Eso lo descubrí anoche. Después de 25 años de estar leyendo la Biblia. Abraham renunció parcialmente a la promesa. Porque si en el año 88, 89 o 90 o 95 en la vida de Abraham, usted se hubiera acercado a Abraham y me acuerda y en el reino de los cielos le preguntamos, a esa edad le hubiera preguntado, y entonces tú consideras a Abraham que vas a ser padre de muchedumbre de gentes en Ismael, él le hubiera dicho a usted con toda seguridad, sí, pues Sara ya no va a quedar embarazada, ya no, es mi esposa, pero siempre fue estéril. ¿Por qué lo sé? Porque cuando Ismael cumple 12 años, o sea, en el año 98 en la vida de Abraham, al año siguiente, como en enero, por decir algo, en el año 99, Dios se le presenta a Abraham ese año 2 veces, en el año 99. En el año 99 de la vida de Abraham, Dios se le presenta de una manera especial a Abraham en 2 momentos. El primer momento es para decirle, tiene que circuncidar al niño. Y tiene que circuncidarse usted. Y de aquí en adelante, todo nacido en su casa, no solamente de sus hijos, sino todo el que sea empleado en su finca, todo el que sea empleado en su empresa, todo el que se relacione con usted, tenga tratos comerciales con usted y tenga que ver de alguna manera con su vida, debe ser circuncidado. Y de ellos, los bebés que nazcan deben ser circuncidados. Señor, le dice Abraham a Dios, estoy agradecido porque me has dado este niño. Y Dios le dice a Abraham, reyes saldrán de su seno y muchas personas saldrán de sus lomos. Y ahí Dios, o mejor Abraham entiende que como que es por ese lado que va la promesa. Y como que se confirma esta sospecha que él traía de que realmente Sara tenía la razón, pero en ese momento Dios no dice nada tocante. En el año 99, por favor lea la Biblia, en el año 99 Dios se le aparece 2 veces a Abraham en 2 momentos diferentes. En el primero es para decirle, voy a establecer el pacto de la circuncisión. Circuncídese usted, Abraham, ya.
casi de 100 años. Después hablamos de la circuncisión, necesitaremos una serie de 40 días para explicar esto con detalle. Y circuncídeme a este niño, y de aquí en adelante este nuevo pacto de la circuncisión debe tocar a todos los que participen en algo de su vida, y cuando nazcan los bebés en esta casa, o los bebés de sus empleados, de sus esclavos, deben ser circuncidados a los 8 días de nacido. Y aquí es donde Abraham le pregunta algo a Dios acerca de Ismael, y Dios le dice, de sus lomos saldrán reyes, y bueno, todo este asunto. Entonces parece ser que Abraham dice, ajá, por aquí es la cosa. Sara tenía razón, no era con ella sino con Agar. Y Dios dice acerca de Ismael que será un hombre fiero, batallador, bueno, todo este asunto de la violencia. Eso sucede en el primer encuentro que Dios se le aparece a Abraham en el año 99 de su vida. Pero hay otro momento ese mismo año. Yo no sé si fue en abril, o fue en mayo, o fue en junio, o en julio, donde Dios viene y le dice a Abraham, y viene de una manera especial, porque Abraham ve 3 caminantes, seres humanos, que vienen en medio del desierto. Y Abraham, que es sensible frente a la presencia de Dios, reconoce en esas 3 personas a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y le ruega que entren a la tienda de él para atenderlos, porque a Dios le encanta que lo atendamos. A Dios le encanta que le dediquemos tiempo, por si su merced no lo sabía. A Dios le encanta que dialoguemos con él, pues es lo mismo que nos encanta a nosotros, que nos atiendan, que nos presten atención. Fuimos creados a imagen y semejanza de él. Abraham lo sabía, y Abraham le pide a estos 3 varones que por favor lo acompañen a su tienda para darles pan, para prepararles un chocolate con queso, para sacrificarle un cordero, para hacer un asado, para compartir juntos. Y cuando están en medio del asado y están en medio de todo esto, uno de los 3 varones, al parecer es el padre, aquí por adelante voy a contar una historia bien rara, le dice a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ah, está por allí, Señor. Llámela y dígale que venga. Cuando llega, le dice uno de los 3 varones, al parecer es el padre, Jehová, le dice a Sara y a Abraham, por este mismo tiempo, el año que viene, o sea, en el año 100, van a tener un hijo. Y aquí es donde esta pregunta de Abraham me lleva, delante de Dios, me lleva a entender que Abraham estaba completamente engañado antes. La pregunta de Abraham es, siendo mi esposa una mujer de avanzada edad y en plena vejez, ¿engendrará un hijo? Abraham ya firmemente no creía que Sara pudiera engendrar
Y por eso le estoy diciendo que hubo un momento donde Abraham renunció parcialmente a la promesa. No porque renunciara a ser padre de muchedumbres de gentes, sino porque la simiente o la matriz donde tenía que ser engendrada esa multitud era de la simiente de Sara, no de Agar. Pero hasta ese momento, Abraham durante 13 años o 12 años y medio, hasta este momento, pensaba otra cosa, había cambiado de parecer. Y Sara se ríe y parece ser que con una risa nerviosa y también llorando dice, siendo yo anciana y de avanzada edad, engendraré un hijo para mi Señor. Y uno de los tres, debe ser el padre, le dice a Abraham y a Sara, ciertamente en el año que viene, por este tiempo, engendrarás un hijo. Y aquí es donde se va a cumplir la promesa a Abraham. La promesa era con Sara. La promesa era con Sara. Y en el año 100 de la vida de Abraham, nace Isaac. ¿Cuál es el problema de aquí en adelante? Que Ismael ya tiene para esta época en que nace Abraham, en que nace Isaac, ya tiene 13 años. El ángel de Jehová le había pedido a Sara que se mantuviera sumisa delante de su señora, Sara. Pero un día vuelve a aparecer el diablo, que siempre se las arregla para aparecer, y le dice a Agar, pues que usted se mantenga sumisa delante de su señora. Pues yo no lo comparto, ¿sabe? No estoy muy de acuerdo con eso. Pero usted viene y me sale ahora con estos cuentos tan raros de la fe y permanece en esta posición de mantenerse sumisa. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Ya usted no va a cambiar de parecer. Pero aproveche Agar, que su hijo es mayor, 13 años, que ese culicagao recién nacido que acaba de dar a luz, dice que su señora. Y se mete el diablo por el lado de Ismael. La Biblia dice que Ismael importunaba a Isaac y lo maltrataba. Imagínense lo aprovechado, un adolescente de 13 años con un niño que hasta ahora está aprendiendo a caminar, no sé si me estoy explicando, que lo invitaba a jugar y le quitaba los juguetes, lo golpeaba, le hacía bullying a toda hora. Porque aquí Ismael es el instrumento del diablo. Note usted que primero el instrumento del diablo fue la misma Sara, luego el instrumento del diablo fue Agar, ahora el instrumento del diablo es Ismael. Tenga mucho cuidado, su merced, con las personas que lo rodean. Y la Biblia dice que Ismael, que era mucho más grande que Isaac, constantemente, voy a decir a mi manera, lo aporreaba, lo hacía llorar, le hacía bullying, de todas las formas posibles, como usted se pueda imaginar o no que el diablo opera. Esto ya no se lo aguantó Sara. Esto sí que no. Sara dijo, pues que esta degenerada me hubiera pasado su vientre por mi cara para humillarme,
Eso lo guardo en mi corazón. Y que hubiera querido quitarme a mi marido cuando yo misma le di el permiso a él de que adulterara con ella. Pues quizás no es historias extrañas de la Biblia donde el diablo se mete y Dios tiene que recurrir a todo tipo de planes B y C para salvar lo que se ha perdido. Que ella hubiera intentado por debajearme a mí cuando yo soy la legítima esposa, pero ahora que ha crecido este culicagao llamado Ismael, que venga a ultrajarme a mi niño, esto sí que no me lo aguanto. Entonces, Sara llama a Abraham y le dice, aquí el hombre de la casa es usted. Echa de nuestra presencia a esta sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y la libre aquí era ella, Sara, y la esclava era Agar, y ya estaba en juego una herencia. Y ese es el actual conflicto que existe en el Medio Oriente entre el mundo árabe, que son los hijos de Ismael, descendientes de Abraham y Agar, y los israelíes, que son descendientes de Abraham y Sara. Y por eso allá viven prensados de las greñas todos los días, sin necesidad, en el formato bíblico y en la agenda divina de nuestro Padre Celestial. Nunca debió haber ocurrido eso. Esa toma violenta del 7 de octubre de hace 2 años, donde un grupo terrorista Hamás entra a Israel y mata a 1000 y pico de personas y se lleva secuestrados otros tantos, y todo esto son experiencias que ha vivido Israel por el error de interpretación de la promesa de Sara, asesorada por el diablo. Porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y Sara se aguantó que la otra le pasara la barriga o el vientre con el bebé por su cara y la humillara. Hubo muchos sapos que la pobre Sara tuvo que tragarse, porque eso es lo que pasa cuando uno no sabe esperar en Dios, cuando uno no aprende a esperar en Dios. Pero de aquí a que venga este culicagado llamado Ismael a ultrajar a mi hijo, eso sí ya no me lo aguanto. Venga acá, Abraham. Eche a esta sierva con su hijo de nuestra presencia. Ahora sí parece que Sara se había avivado en la fe y había hablado con Dios, y en oración le había preguntado: ¿ves todo lo que está pasando, Señor, con esto? Por ahí llegaba el diablo a hablar con Sara otra vez, pero la encontraba ocupada hablando con Dios. Entonces, ¿cómo hacía el pobre diablo si cuando uno está whatsappeando por una línea no puede al mismo tiempo whatsappear por la otra? Entonces, Sara comenzó ahora sí a ver el engaño al que había sido sometida por parte del diablo, y comenzó a imitar a su esposo cada vez más, hablando con Dios en estos tiempos de crisis. Viendo cómo su hijo crecía, su fe también crecía. Y Dios le dijo a Sara: muy fácil, échela. Tiene que haber una separación. Y no le vayan a pedir el favor a Abraham, que si puede, que si considera, que si quiere, que si le parece,
eche a la sierva con su hijo. El problema es que echar a la sierva era fácil, pero echar al hijo ya eso es otro cuento, su merced. Hay una carga emocional muy fuerte. Un hijo es un hijo, diría Abraham. Pero no le diga ni le pida el favor. Vaya y dígale que yo le dije a usted. La Biblia no lo dice así, pero yo la narro así. Por favor, todas las barbaridades que yo digo acá, usted salga corriendo a orar en el secreto de su aposento y a leer la Biblia. Y le dice al Señor, ayuda a ese loco, Padre. Dígale que eche a la sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y entonces ahora sí viene Sara, aquí sí podemos emplear la palabra empoderada, porque venía de hablar con Dios. Una mujer que no hable con Dios, ¿qué poder va a tener? Háganme un favor. Pero ahora sí viene Sara empoderada y le dice, bueno, el reino de los cielos le manda una razón. Aquí ya no es solamente usted el varón de fe, aquí también hay una mujer de fe que acaba de hablar con el Omnipotente. La razón es esta. Eche inmediatamente a esta sierva con su hijo. Cuando le dijo esta sierva, pues Abraham pensó, bueno, adoptamos a mi hijo y me lo ayuda a criar Sara, que quería ser madre sustituta, como las del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar en Colombia. Además, el niño ya está crecidito, ya tiene 13 años. No, ya tenía 15, sí, gracias mami, ya tenía 15 o 17, bueno, no sé, 15, 16, por ahí. Y los dos son hijos míos y yo los quiero mucho y yo sé que puedo enseñarles acerca de ofrecer sacrificios a Dios y seguramente los dos serán buenos cristianos. Esas son las idioteces humanas que el ser humano común y silvestre comete. Y Sara le dijo, amor de mi alma, no me has entendido. Es que al echar a la sierva, ella tiene que llevarse su arandela, tiene que llevarse su arrebiate. O sea, ella tiene que salir de acá con tu hijo, que quiero recordarte, ahora sí se lo dijo empoderada Sara, con tu hijo que no es el mío. Ahora sí se lo digo en esos términos. Porque eso es lo que pasa cuando uno ora, uno habla con propiedad. No hay lugar a la incertidumbre ni a la duda. La gente que tiene dudas y que tiene incertidumbres, que es pusilánime, que dice de pronto, quizás, quién sabe, vamos a ver, es gente que no ora. Pero Sara se había convertido en una mujer de fe ahora sí, porque entendió que realmente Dios le había hablado a Abraham y que la promesa tenía que cumplirse en Abraham a través de ella, no de ninguna esclava, no de ninguna aparecida, no de ninguna trepadora. Ahora sí, empoderada Sara, le dice a Abraham cuántos pares son 3 moscas y le dice, se larga esa mujer de aquí con tu hijo. Ay, esa partecita no le gustó para nada a Abraham. Pero Abraham, que era un hombre completamente entregado a los sacrificios, con dolor en el alma, dice la Biblia, que una madrugada tomó a su hijo de la mano y puso un odre de agua y pan en manos de Agar y lo sacó al desierto y les dijo, por aquí que es más derecho. Esto nunca debió haber sucedido. Y este dolor de Abraham de tener que desprenderse de un hijo suyo, un hijo de uno es como una parte de uno, es como un brazo, es como un ojo, es como una pierna.
No sé cómo explicarlo. Los que somos papás sabemos de qué estoy hablando. Abraham tiene que sentir que se muere en esa despedida, o una parte de él muere, sufriendo sin necesidad su merced. Porque eso es lo que pasa cuando no aprendemos a esperar en Dios y tomamos decisiones equivocadas por los ataques del diablo. Esta historia continuará. Señor, gracias por este espacio. Gracias por la palabra. Gracias por tu presencia. Nos entregamos en tus manos. Nos cubrimos con la sangre del Cordero y nos declaramos en bendición y en victoria para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús.